Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Soy Camila. Trabajo en una sencilla cafetería de carretera en San Luis Potosí. Es un lugar pequeño, de esos que casi nadie nota cuando pasa rápido. Mi rutina siempre es la misma y, para ser sincera, me gusta. Pero hay algo que empezó a afectarme de una manera extraña. Todas las noches, cerca de la hora de cerrar, un pedido aparece solo en la comanda. Un sándwich sencillo, sin cebolla, siempre el mismo. Nadie toca el panel cuando esto sucede, y el sistema lo registra como Mesa 4. La Mesa 4 fue retirada después de que un cliente muriera allí. Al principio pensé que era solo un defecto en el sistema. Usamos un programa que se vive colgando y parece un poco viejo. Entonces tenía sentido pensar que era solo otro error cualquiera. Se lo comenté al dueño, y él no le dio mucha importancia. Mis compañeros se rieron. Al principio pensé que era solo un defecto en el sistema. Usamos un programa antiguo, lleno de mañas y fallos. Entonces intenté convencerme de que era solo eso. Se lo comenté al dueño, y él, ni caso, dijo que era tontería. Mis compañeros se rieron, dijeron que era un cliente fantasma fidelizado, pero no me hizo ninguna gracia el chiste, porque la repetición era demasiado exacta para ser casualidad. Siempre el mismo pedido, a la misma hora, sin fallar, y siempre de esa mesa que ya no existe. Cuanto más intentaba ignorarlo, más me molestaba. Empecé a prestar atención a la hora exacta en que sucedía. Siempre era entre las 23:42 y las 23:44, nunca fuera de ese rango. Parecía incluso que alguien lo había programado a propósito. Pero nadie tenía acceso al sistema aparte de nosotros, y nadie estaría despierto de madrugada solo para gastar una broma. Empezaba a sentir un nudo en el estómago minutos antes. Me quedaba esperando el ruido de la impresora como quien espera un susto. Cuando salía el papel, mi corazón ya se aceleraba solo. Hubo una noche en que decidí revisar la cocina. Quería asegurarme de que nadie estuviera manipulando allí a escondidas. Entré antes de la hora y revisé todo, hasta la estufa apagada. Me quedé parada un rato observando, intentando encontrar algo extraño. Pero todo estaba limpio, en silencio, completamente normal. Volví al mostrador y traté de ocuparme para no ponerme paranoica. Solo que, en el minuto exacto, la impresora sacó la comanda. Cuando me di la vuelta, el sándwich ya estaba envuelto encima del mostrador. Y estaba caliente, recién hecho, imposible de ignorar. Me quedé mirando el sándwich como si fuera una trampa. Toqué el envoltorio despacio, sintiendo el calor que salía de él. Era exactamente el mismo sándwich sencillo de siempre. Ninguno de mis compañeros estaba en la cocina en ese momento, y estaba segura de eso porque vi a todos salir al almacén. Me asusté tanto que perdí el habla por unos segundos. No podía entender cómo podía haber sucedido aquello. Quería creer que era una broma, pero no lo era. Todo parecía cada vez más personal, más dirigido a mí. Empecé a investigar sobre el hombre que murió en la Mesa 4. No encontré mucho más de lo que ya sabía por oídas. Era camionero, venía siempre por la noche, comía rápido y se iba. Decían que era educado, callado y nunca se metía en problemas. La noche en que murió, pidió exactamente el mismo sándwich. La camarera se lo llevó y lo encontró sintiéndose mal de repente. Llamaron a emergencias, pero él no resistió y murió allí mismo. Después de eso, nadie quiso sentarse en esa mesa. Acabaron retirándola para terminar con el mal ambiente. A partir de ahí, todo empezó a parecerme más extraño. Yo no creía en esas cosas. Nunca fui supersticiosa, pero era difícil seguir pensando que era solo coincidencia. La repetición era demasiado perfecta para ser aleatoria.
y el hecho de que el sándwich ya apareciera listo me erizaba la piel. Empecé a soñar con la impresora funcionando sola. A veces me despertaba con el corazón acelerado sin motivo. Mis compañeros decían que yo estaba exagerándolo todo, pero yo vivía aquello todos los días y sabía que no era normal. Un día decidí que iba a demostrar que no me estaba volviendo loca. Me escondí en el almacén, con la puerta entreabierta. Me quedé mirando el mostrador como si fuera una vigilia. Todo mi cuerpo estaba tenso, esperando el momento. El silencio parecía más pesado de lo normal. Cuando el reloj marcó el minuto exacto, mi respiración se detuvo. La impresora hizo el ruido seco que yo ya conocía bien. Corrí hacia el mostrador en ese momento, casi tropezando. Pero cuando llegué, el sándwich ya estaba allí. Me quedé paralizada al instante, sin saber qué pensar. Nadie había pasado por la cocina ni por el pasillo. Nada se había movido, ninguna puerta había hecho ruido. Aún así, el sándwich estaba allí, caliente y perfecto. Tomé la comanda con la mano temblándole, sin poder respirar bien. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había algo diferente. Debajo del pedido había una línea adicional escrita. Estaba casi borrada, como si no debiera llamar la atención. Decía: «Gracias por acordarte de mí». Sentí que mis piernas se aflojaban como si fueran a ceder. Apoyé la mano en el mostrador porque pensé que me iba a caer. El aire se puso pesado, difícil de tragar, casi doloroso. Miré a mi alrededor intentando encontrar alguna explicación lógica. Quería que fuera una broma, un error, cualquier cosa. Pero nada de eso tenía sentido dentro de lo normal. Sentí que alguien estaba cerca, incluso sin ver nada. Una presencia extraña, suave, pero completamente real. Me quedé allí parada, sosteniendo la comanda, sin saber qué hacer. Volví al almacén despacio, todavía temblando. Cerré la puerta y me senté en el suelo porque mis piernas no me respondían. Leía esa frase en la comanda una y otra vez, sin entender nada. ¿Cómo podía alguien escribir aquello si no había nadie allí? La sensación de estar siendo observada no se iba. Era como si hubiera alguien parado detrás de mí, en silencio. Me quedé unos minutos respirando hondo, tratando de calmarme. Cuando finalmente logré levantarme, mis dedos todavía estaban fríos. No sabía si contárselo a alguien o si guardármelo para mí. Temía que, una vez más, pensaran que estaba inventando cosas. Al día siguiente, decidí hablar con el dueño de la cafetería. Le mostré la comanda con mucho cuidado, ya esperando su reacción. Se quedó mirando por largos segundos, sin parpadear. Parecía incómodo, como si reconociera algo allí. Le pregunté si podía ser algún tipo de fallo en el sistema. Lo negó, moviendo la cabeza despacio, evitando mirarme a los ojos. Solo dijo que algunos lugares cargan historias difíciles y que quizás no deberíamos tocar lo que está quieto. Su respuesta me asustó más que me alivió. Parecía que él sabía más de lo que decía. Pasé todo el turno con esa conversación en la cabeza. La gente entraba, pedía sándwiches, reía, escuchaba música. Todo seguía normal, como si nada estuviera sucediendo. Pero para mí, la cafetería tenía un peso diferente ahora. Sentía un silencio escondido detrás de los ruidos cotidianos, como si algo estuviera allí, esperando el momento justo para aparecer. Intenté concentrarme en atender, pero mi mente se iba todo el tiempo. Lo más extraño era que no tenía miedo del cliente muerto. Tenía miedo de no saber lo que quería. Miedo de quizás estar respondiendo a algo que no debía. Por la noche, cuando el movimiento fue disminuyendo, el nerviosismo volvió. Yo ya sabía que la comanda iba a salir, incluso sin que nadie la pidiera. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Fui barriendo el suelo despacio, demorando todo lo que podía. Pero la hora llegó, como siempre llega.
La impresora hizo el ruido seco que ya me daba escalofríos. Me quedé parada sin valor para mirar de inmediato. Pero respiré hondo y caminé hasta el mostrador. Esta vez, el sándwich no estaba allí. Solo la comanda, sola, sin nada a su lado. Podría haber sido un alivio, pero no lo fue. Era como si me estuviera avisando de que algo había cambiado. Tomé el papel con cuidado y lo abrí. El pedido era el mismo, igual al de todas las otras noches. Solo que, debajo, había otro mensaje. Decía, ¿puedes oírme? Solté el papel al instante, como si me hubiera quemado la mano. Mi corazón latió tan fuerte que sentí la pulsación en el cuello. Nunca había sentido miedo de esa manera, tan directo. Era como si alguien estuviera intentando hablar conmigo. Me quedé mirando la comanda en el suelo, sin valor para recogerla. Sentía que, si la tocaba de nuevo, algo peor podría suceder. Todo mi cuerpo estaba erizado, desde la nuca hasta los brazos. Pensé en salir corriendo de la cafetería, dejarlo todo allí, pero sabía que, si me iba, el miedo solo vendría conmigo. Cerré los ojos, intentando pensar en algo racional. Quizás era alguien invadiendo el sistema, tratando de asustarme. Pero esa hipótesis moría en el mismo instante en que surgía. No explicaba el sándwich caliente, ni el momento exacto. Mucho menos la presencia que sentía tan cerca. Recogí la comanda del suelo con mucho cuidado. Mis manos temblaban, pero logré doblarla y guardarla en el bolsillo. No quería dejar ningún rastro allí para que alguien lo encontrara después. Fui hasta la cocina a verificar si había algo fuera de lugar, pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Ni un plato movido, ni un cuchillo fuera de posición. La sensación de presencia parecía más fuerte allí. Era como si el aire estuviera más frío en ese rincón específico. Salí de la cocina rápido, con la respiración corta. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Recordé a una señora que siempre decía que ciertos espíritus repiten rutinas. Ella hablaba de esas cosas con una naturalidad extraña. Nunca le presté atención, me parecía todo demasiada superstición. Pero en ese momento, sus palabras volvieron a mi cabeza. Pensé en el camionero, en el último pedido, en la mesa 4. Pensé en cómo todo sucedía siempre a la misma hora. Y me pregunté si estaba atrapado allí, reviviendo esa noche. O si estaba intentando decir que no quería ser olvidado. El miedo mezclado con pena me dejó aún más confusa. No sabía qué hacer o cómo ayudar a alguien ya muerto. Decidí hacer algo que nunca había intentado antes. Cuando llegó la hora de cerrar, me quedé sola en el salón. Apagué la mayor parte de las luces, dejando solo la del mostrador. Respiré hondo y hablé en voz baja, casi un susurro. Dije que yo sabía que él estaba allí de alguna forma, y que yo no quería pelear, ni expulsar, ni provocar nada. Solo quería entender por qué estaba sucediendo aquello. Mi voz temblaba, pero seguí hablando de todas formas. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía vivo. Era como si la cafetería contuviera el aire junto conmigo. Por unos segundos no pasó nada. Pensé que quizás estaba hablando con paredes vacías. Pero, de repente, la impresora se activó sola, muy despacio. A diferencia de las otras veces, no sacó el papel de una vez. El ruido sonó casi como un aviso, un cuidado. Caminé hacia ella con pasos lentos, el corazón acelerado. El papel salió poco a poco, como si estuviera siendo escrito en el momento. Tomé la comanda aún caliente, con la mano sudando frío. El pedido era el mismo, igual a los otros. Pero la frase debajo hizo que todo mi cuerpo se helara. La frase decía, no quería quedarme aquí. Me quedé paralizada, mirando esas palabras como si fueran imposibles. Era la primera vez que decía algo tan directo, tan claro. Sentí una mezcla extraña de miedo y tristeza al mismo tiempo, como si alguien estuviera pidiendo ayuda y yo no supiera cómo dársela.
Miré a mi alrededor, intentando sentir algo diferente en el aire. Pero el silencio era tan denso que parecía presionar mi pecho. Mis manos empezaron a sudar y casi se me cae la comanda. Yo no sabía qué responder o si debía responder. Todo parecía demasiado real para seguir fingiendo que no lo era. Respiré hondo y volví a hablar, intentando no tartamudear. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía ayudar. La cafetería se quedó completamente quieta, sin ningún ruido. Ni el viento golpeaba la puerta, ni los coches de la carretera pasaban. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para escuchar esa conversación. Esperé unos segundos que parecieron interminables. La impresora permaneció silenciosa, sin ningún movimiento. Pensé que quizás se había ido, o se había rendido. Pero cuando me di la vuelta para coger mi bolso, oí el ruido. La máquina sacó otra comanda sola, despacio. Corrí de vuelta y tomé el papel incluso antes de que terminara de salir. El pedido estaba allí, igual a los otros, pero el mensaje cambió. Decía, no puedo irme. Aquello me atravesó la cabeza como un cuchillo. No salía de la mesa 4 ni después de muerto, ni después de tantos años. Me quedé pensando si se quedó atrapado en el último pensamiento, atrapado en la última voluntad, en el último plato que pidió. Una repetición infinita que sucedía todas las noches, sin que nadie lo viera. Y ahora, por algún motivo que yo no entendía, era conmigo. Era a mí a quien estaba pidiendo ayuda. Sentí las manos temblándome más fuerte que antes. Yo sabía que no podía simplemente ignorar aquello, pero tampoco tenía idea de qué hacer, de lo que era correcto. No existe un manual para lidiar con alguien que ya ha muerto. Me quedé allí mirando el mostrador vacío, recordando la mesa 4, recordando la forma en que todos evitaban ese rincón del salón, recordando cómo nadie quería hablar del asunto. Todo parecía mucho más grande de lo que imaginaba. Parecía que esa presencia estaba atrapada en ese espacio, atrapada en una rutina que nadie más percibía. Decidí hacer algo que parecía idiota, pero era todo lo que tenía. Cogí una silla y la coloqué exactamente donde estaba la mesa 4. Yo sabía la posición porque el suelo todavía tenía la marca más clara allí. Me quedé mirando la silla vacía como quien mira a alguien sentado. Respiré hondo y hablé, con la voz baja y firme. Dije que él podía sentarse, incluso sin saber si tenía sentido. La cafetería se puso tan fría que mis brazos se erizaron al instante. Era una respuesta, de alguna manera. Sentí como si el aire se hubiera movido del lugar, como si algo se llenara allí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Volví al mostrador y me quedé parada, esperando alguna reacción. Mis manos estaban apoyadas en la encimera porque temblaba demasiado. Una parte de mí quería salir corriendo, otra quería quedarse. Ya había pasado el punto de no retorno. La impresora hizo un ruido bajo, como si alguien la rozara. Luego sacó otro papel, despacio, con cuidado. Tomé la comanda con miedo de lo que podría leer. El pedido venía igual, pero el mensaje era otro. Decía, gracias. Fue tan simple que casi lloro. Me quedé allí, respirando despacio, intentando entender lo que significaba. Él agradeció algo tan pequeño como una silla vacía. Quizás eso era lo que faltaba, que alguien reconociera que él estuvo allí, que alguien no tratara su último lugar como algo prohibido. Sentí una tristeza profunda, como si no fuera totalmente mía, como si fuera un resto de su tristeza mezclada con la mía. Pasé unos minutos parada, sosteniendo la comanda. La sensación en el aire era diferente, más ligera, casi tranquila, como si ese peso que cargaba el lugar hubiera disminuido, como si algo estuviera finalmente deshaciéndose. Esperé un poco más, pero la impresora no sacó nada más.
El reloj pasó la hora en que todo siempre sucedía. Ningún pedido fantasma, ningún sándwich caliente en el mostrador. Solo el silencio normal de la madrugada, sin nada escondido en él. Fui hasta la silla y la toqué con cuidado, un poco incómoda. El aire ya no estaba frío allí. Estaba igual que el resto de la cafetería. Era como si el lugar hubiera vuelto a ser solo un rincón vacío, sin sombras, sin repeticiones, sin mensajes. Al menos esa noche, al menos por ahora. En los días siguientes, me quedé esperando que la rutina volviera. Cualquier ruido de la impresora ya me ponía tensa, pero el sistema no envió más pedidos automáticos, ningún mensaje, ninguna frase escondida, ningún sándwich que apareciera sin explicación. Mis compañeros dijeron que por fin había dejado de ver cosas. Yo no respondí, solo seguí trabajando en silencio. El dueño evitaba mirar la marca en el suelo donde estaba la mesa 4. Quizás él también sabía que algo había cambiado, aunque nunca lo fuera a admitir. A veces todavía me quedo pensando en esa noche. Pienso en la silla vacía y en la palabra gracias en la comanda. Pienso si consiguió irse, si finalmente descansó, o si solo encontró una forma de dejar de repetirlo todo. No estoy segura de nada, y quizás nunca lo esté. Pero una cosa sé, la cafetería se sintió más ligera después de aquello. A veces, en el silencio, parece que alguien todavía pasa por allí. No de una mala manera, solo como un recuerdo que se quedó en el aire. Como si alguien dijera bajito, ahora todo está bien. O como si solo quisiera asegurarse de que todavía lo recuerdo. Soy trabajadora de limpieza, madre soltera, y comparto un pequeño apartamento con mi hija de 8 años en San Luis Potosí. Ella comenzó a quejarse de que el armario de la habitación se abría solo durante la noche, siempre haciendo ese chirrido seco. Era un mueble de segunda mano que compré muy barato en un bazar, sin saber nada de su origen. Al principio, pensé que era solo imaginación suya, alguna fase de miedo infantil que pronto pasaría. Pero cada vez que hablaba, parecía más seria, como si realmente estuviera viendo que algo sucedía. Yo intentaba tranquilizarla diciéndole que los muebles viejos tienen holguras, que la madera se dilata y esas cosas. Aún así, ella insistía en que oía la puerta deslizarse despacio antes de abrirse por completo. Comenzó a dormir mal, dándose la vuelta para el lado opuesto del armario y tapándose la cara con la manta. Prometí que lo revisaría después del trabajo, pero siempre me olvidaba, exhausta al final del día. Hasta que una madrugada todo cambió y por fin escuché lo que ella mencionaba hacía semanas. Eran casi las 3 de la mañana cuando me despertó un ruido bajo, parecido a madera raspando. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando entender si era parte de algún sueño. Pero el sonido se repitió, un chirrido muy suave, como alguien empujando la puerta del armario. Mi corazón se disparó, pero intenté convencerme de que era solo el viento que pasaba por la ventana. El problema es que la ventana estaba cerrada desde temprano por el frío de esa noche. Me levanté despacio y caminé hasta el pasillo, sintiendo el suelo helado bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta de la habitación de mi hija, oí pasos leves en el suelo, muy cortos y espaciados. Parecían pasos de alguien pequeño, pero mucho más ligeros que los de ella. Encendí la luz sin pensarlo y sentí que el estómago se me helaba al ver la escena ante mí. El armario estaba de par en par y mi hija dormía profundamente, inmóvil, mirando hacia la pared. Me acerqué despacio, con miedo de despertarla y asustarla aún más. La habitación estaba completamente en silencio ahora, como si nada hubiera pasado allí. Cerré el armario con cuidado, evitando hacer ruido para no llamar la atención. La puerta estaba pesada como siempre, difícil de encajar en el marco a causa del desgaste.
Pero aún así, alguien o algo consiguió abrirla sin esfuerzo aparente. Puse la mano en el pomo viejo para sentir si estaba suelto, pero parecía firme. Me quedé allí parada unos segundos, intentando encontrar una explicación lógica. Pensé si no podría ser el peso de la ropa tirando de la puerta hacia adelante, pero no tenía sentido. La puerta tenía un pestillo simple, pero suficiente para mantenerla cerrada con el peso natural. Nada justificaba aquello, y aún así, preferí respirar hondo e ignorar. En los días siguientes, empecé a dormir cada vez menos, siempre despertándome con el menor ruido. Mi hija parecía cansada también, pero intentaba esconderlo para no preocuparme. Todas las noches el armario chirriaba al menos una vez, incluso cuando yo cerraba la puerta con fuerza. Llegaba a despertarme antes de que sucediera el ruido, como si el silencio ya anunciara el problema. El apartamento pequeño hacía eco de cada ruido, volviendo todo más tenso y asfixiante. Pensé en tirar el mueble, pero no tenía otro armario para sustituirlo, y el dinero escaseaba, como siempre, así que intentaba posponer el problema. La verdad es que yo sentía una presencia extraña allí, aún sin admitirlo a nadie. Era como si algo estuviera rondando la habitación, observando cada movimiento. Y eso solo empeoraba la ansiedad que yo intentaba esconder en el día a día. Después de casi una semana sin poder descansar, tuve un ataque de irritación. Estaba exhausta, con dolores de cabeza y una sensación constante de presión en el pecho. Mi hija preguntó si podía dormir en la sala y sentí un nudo en el corazón. Ella estaba sinceramente asustada, y esto ya no parecía simple imaginación. Esa noche decidí actuar, determinada a resolver el problema de una vez. Tomé un destornillador, algunos tornillos y una vieja cinta métrica del cajón de la cocina. El plan era simple: asegurar el armario de forma que ya no pudiera abrirse solo. Medí los laterales, marqué el lugar y ajusté el tornillo con firmeza, sin dejar holgura. El armario ahora quedaría cerrado, independientemente del viento, peso o cualquier otra cosa. Fui a dormir más aliviada, creyendo que por fin tendría una noche tranquila. Pero a la mañana siguiente, la sensación de seguridad se convirtió en shock instantáneo. Me desperté con un silencio extraño, como si el aire estuviera más pesado. Cuando me levanté y fui hasta la cocina, vi algo encima de la mesa que me dejó paralizada. El tornillo que yo había puesto la noche anterior estaba allí, justo en el centro de la mesa. Estaba limpio, sin señales de daño, como si hubiera sido removido con cuidado por alguien hábil. Peor aún, al lado del tornillo había un dibujo hecho con lápices de color. Era claramente el trazo infantil de mi hija, con líneas temblorosas y proporciones torcidas. En el papel, una figura totalmente negra estaba dibujada dentro del armario. La silueta tenía brazos demasiado largos y ningún rostro, solo un espacio vacío. Sentí una oleada de calor subir por el cuerpo, seguida de un frío casi paralizante. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y llamé a mi hija, aún somnolienta. Ella apareció frotándose los ojos y preguntando por qué yo estaba tan tensa. Sostuve el dibujo y pregunté cuándo lo había hecho. Ella frunció el ceño y dijo que no recordaba haber dibujado nada esa noche. Dijo que había dormido todo el tiempo y ni siquiera me oyó haciendo cosas en el armario. Me di cuenta de que estaba siendo sincera, por su aire confuso y asustado. La duda me hizo sentir un escalofrío. ¿Quién entonces había puesto el dibujo allí? Comencé a imaginar escenarios posibles, pero ninguno tenía sentido racional. La puerta del apartamento siempre estaba con llave, y los vecinos apenas interactuaban con nosotras. No había ningún motivo para que alguien entrara solo para eso, y de forma invisible.
Con el corazón encogido, guardé el dibujo en el cajón de la cocina e intenté seguir el día. Pero cada tarea parecía más difícil, como si algo estuviera drenando mi energía. Cuando fui a trabajar, pasé la mañana distraída, equivocando medidas y tirando objetos. Las colegas preguntaron si estaba bien, y solo respondí que era cansancio acumulado. Pero la verdad es que no podía quitarme de la cabeza el tornillo encima de la mesa. La imagen de la figura negra también volvía siempre que cerraba los ojos. Intentaba convencerme de que era solo coincidencia, una confusión tonta. Pero todo dentro de mí decía que había algo mal en el apartamento. Algo que no era físico, ni normal, ni explicable. Y el armario parecía ser el centro de todo eso. Cuando volví a casa, noté que la puerta de la habitación de mi hija estaba entreabierta. Lo que me llamó la atención es que recordaba claramente haberla dejado cerrada por la mañana. Empujé la puerta despacio y miré dentro, conteniendo la respiración. El armario estaba cerrado, al menos eso, pero el ambiente parecía más frío de lo habitual. Mi hija estaba sentada en la cama, abrazando su propia pierna y balanceándose despacio. Le pregunté si estaba todo bien, pero solo se encogió de hombros, visiblemente nerviosa. Señaló el armario y dijo en voz baja que había oído golpes provenientes de dentro. No era el chirrido común, sino golpes secos, como si alguien tocara con el dedo. Sentí un escalofrío subir por mi cuerpo e intenté mantener la voz firme. Pero por dentro, yo sabía que la situación se estaba saliendo de control. Esa noche, decidí dormir en la habitación de mi hija para vigilarlo todo. Puse un colchón en el suelo y apagué las luces, dejando solo la claridad de la calle entrar. Ella se acurrucó en las mantas y se durmió rápido, exhausta por la tensión de los últimos días. Me quedé mirando al techo, escuchando cada ruido del apartamento como si fuera una advertencia. El armario permanecía cerrado, inmóvil, pero su presencia pesaba en el ambiente. Era como si la oscuridad entre las rendijas respirara junto con nosotras, silenciosa y atenta. Intenté racionalizar, diciéndome a mí misma que nada iba a suceder. Pero mi corazón no creía eso, ni por un segundo. Y conforme la madrugada avanzaba, la sensación de que algo observaba se hizo más fuerte. Yo sabía, en el fondo, que aquella noche aún no había terminado. Alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un chasquido seco proveniente del armario. Abrí los ojos despacio, sin hacer ningún movimiento brusco para no asustar a mi hija. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír mi propia respiración acelerada. El armario seguía cerrado, pero algo parecía haberse movido allí dentro. Levantándome despacio, apoyé la mano en el colchón para no hacer ruido. Di 2 pasos y me quedé parada, observando la puerta del armario sin parpadear. Fue entonces cuando oí otro sonido, esta vez más claro, como uñas tocando madera. No eran golpes ni arañazos fuertes, eran toques leves, repetidos, como si alguien estuviera llamándome desde dentro de aquel espacio oscuro. Sentí mi cuerpo entero temblar y retrocedí sin darme cuenta. Pensé en encender la luz, pero el interruptor quedaba al otro lado de la habitación. Para llegar hasta allí, tendría que pasar frente al armario y solo la idea ya me daba náuseas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido cesara. Pero el toque continuaba, lento e insistente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Miré a mi hija, que dormía profundamente, sin darse cuenta de nada. Me pregunté si aquello solo sucedía cuando ella estaba vulnerable. Esa idea hizo que el estómago se me revolviera, trayendo un miedo que nunca había sentido. De repente, el toque paró, dando espacio a un silencio asfixiante. Era casi peor que el sonido en sí, como si algo esperara mi próximo movimiento.
Me quedé allí tensa hasta sentir que las piernas me empezaban a hormiguear. Cuando por fin reuní coraje, di la vuelta lenta por el colchón y alcancé el interruptor. La luz se encendió fuerte, iluminando toda la habitación de golpe, y parpadeé varias veces. El armario seguía cerrado, sin ninguna señal de que algo hubiera pasado, pero yo sabía lo que había oído, y la sensación de presencia permanecía allí, estática. Fui hasta el armario, incluso en contra de todos los instintos que pedían huir de allí. Puse la mano en el pomo y sentí la madera fría, casi húmeda. Tiré despacio, medio esperando que algo saltara de dentro, pero la puerta se abrió solo un poco y se trabó como siempre sucedía en días húmedos. Dentro estaban las ropas, dobladas como yo las había dejado. Nada fuera de lugar, al menos nada visible. Aún así, algo parecía estar mal en aquella oscuridad del fondo del armario. Me quedé allí parada, mirando hacia adentro como si esperara ver un movimiento, pero no vi nada más allá de ropa y sombras. Cerré la puerta demasiado rápido, casi pillándome los dedos de nerviosa. Volví al colchón, pero era imposible relajarme después de aquello. Dejé la luz encendida y la madrugada parecía no avanzar nunca. Comencé a pensar si no debería irme del apartamento, al menos por una noche. Pero no tenía a dónde ir a esa hora, y cargar a la niña dormida no era una opción. Respiré hondo, abracé mis rodillas y me quedé despierta hasta el amanecer. Cuando el sol por fin entró por la ventana, sentí un alivio que casi dolió. A la mañana siguiente, llevé a mi hija a la escuela y pasé el día inquieta en el trabajo. Cada ruido recordaba el sonido del armario y me encontraba mirando hacia atrás todo el tiempo. Las colegas preguntaron si estaba pálida y dije que no había dormido bien. Nadie se imaginaría el motivo, ni yo sabría explicar sin parecer loca. Cuando llegó la hora de volver a casa, el pecho se me encogió de nuevo. Era extraño cómo mi propio apartamento ahora parecía un lugar ajeno, casi hostil. Subí las escaleras despacio, como si esperara encontrar algo en la puerta. Cuando abrí, todo estaba como yo lo había dejado, demasiado silencioso. Puse el bolso en la mesa y me quedé parada unos segundos, observando el pasillo. La sensación de estar siendo observada volvió en el mismo instante. Antes de ir a buscar a mi hija a la escuela, decidí darle un último vistazo al armario. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba hacerlo. Abrí la puerta despacio, dejando que la luz de la habitación entrara. Las ropas estaban intactas, nada fuera de lugar. Apartando algunas prendas, busqué algo escondido en el fondo. Pasé la mano por las paredes internas, intentando identificar algo extraño. Fue entonces cuando sentí una pequeña grieta en la madera detrás de la ropa. Era una fisura vertical, demasiado fina para ser natural en ese tipo de armario. Acerqué la cara para ver mejor, sintiendo el olor fuerte a madera vieja. La grieta parecía demasiado oscura, como si hubiera un espacio oculto detrás de ella. Puse la punta de los dedos en la fisura y sentí que la madera cedía un poco. No era una grieta, era como una abertura mal sellada. Empujé más fuerte y oí un chasquido bajo, como si algo se hubiera desplazado. Asustada, solté al instante, retrocediendo un paso. Pero la curiosidad y el miedo me empujó a intentarlo de nuevo. Esta vez, la madera se movió como una portezuela fina, abriéndose unos 3 dedos de ancho. Un olor extraño salió de allí, algo húmedo, frío, casi como un sótano abandonado. Sentí que el estómago se me revolvía y me tapé la nariz con la mano. Dentro de la hendidura solo conseguía ver oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía sólida. Cerré la portezuela rápido, con fuerza, sin querer mirar de nuevo. El descubrimiento me dejó aún más perturbada, porque ahora todo tenía demasiado sentido. Si había un espacio escondido detrás del armario,
Alguien podría haber modificado el mueble. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Intenté pensar en explicaciones prácticas, como que algún antiguo dueño usara el espacio para guardar cosas. Pero eso no explicaba los ruidos, mucho menos el tornillo removido con precisión. Y definitivamente no explicaba los dibujos dejados por mi hija sin recuerdo alguno. Sentí un nudo en la garganta al recordar la figura negra. Aquella sombra dibujada exactamente donde ahora había una abertura oculta. Era demasiada coincidencia, y yo sabía que había algo muy mal allí, algo que no quería ser descubierto. Cuando fui a buscar a mi hija a la escuela, intenté actuar normalmente, pero estaba muy mal. Ella se dio cuenta al instante y preguntó si yo estaba brava con ella. Lo negué, pero no conseguí esconder el nerviosismo. Me dijo que no quería dormir en la habitación esa noche, que había soñado de nuevo. En el sueño, algo la llamaba desde dentro del armario, repitiendo su nombre en voz baja. Casi me detengo en medio de la acera al oír aquello. Era la primera vez que ella mencionaba oír la voz llamando. Intenté suavizarlo, diciendo que a veces los sueños parecen reales, pero ella no me creyó. Dijo que la voz no parecía sueño, parecía alguien despierto. Cuando llegamos a casa, cerré la puerta con llave y fui directo a revisar el armario. Quería garantizar que la portezuela que yo había encontrado continuara cerrada. Abrí la puerta grande y aparté la ropa con el corazón disparado. La fisura estaba allí, pero ahora parecía un poco mayor, como si hubiera cedido durante el día. Cerré la puerta con un impulso, sin coraje de revisar más detalladamente. Mi hija entró en la habitación detrás de mí, sosteniendo la mochila contra el pecho. Dijo que sentía un frío viniendo de ese lado de la habitación, como un viento helado. Intenté decir que era impresión, pero ni yo creía en lo que decía. El aire realmente parecía más pesado, más frío, más denso. Y por primera vez pensé seriamente en abandonar el apartamento esa misma noche. Pasé el resto de la tarde intentando no entrar en la habitación de nuevo. Me quedé en la cocina con mi hija, ayudándola con los deberes, pero la mente volvía siempre al armario. Cualquier leve crujido del edificio me hacía sobresaltar, como si esperara una llamada. Alrededor del inicio de la noche, comencé a preparar algo para comer, pero mis manos temblaban. Mi hija se dio cuenta y preguntó si yo necesitaba ayuda, con la voz pequeña. Sonreí con torpeza y dije que solo estaba cansada del trabajo, pero la verdad es que no podía parar de pensar en la hendidura escondida. Esa noche, yo sentía que algo iba a suceder, y no era paranoia. Era un instinto profundo, casi físico, como si alguien o alguna cosa estuviera esperando el momento justo. Más tarde, después de la cena, decidí que las dos dormiríamos en la sala. Arreglé 2 mantas en el sofá y en el suelo, intentando hacerlos confortables. Mi hija pareció aliviada y se acostó rápido, abrazando una almohada vieja. Dejé la televisión encendida a volumen bajo, solo para llenar el silencio. Pero ni la luz de la pantalla calmaba aquella sensación extraña de vigilancia. El corredor que llevaba a la habitación parecía más oscuro de lo normal, incluso con las luces encendidas. Era como si el ambiente allí absorbiera la claridad. Evité mirar directamente hacia esa dirección, sintiendo un escalofrío constante. El apartamento estaba demasiado quieto, como si contuviera la respiración, y cada minuto hacía que el aire pareciera más pesado. Alrededor de la medianoche, la televisión comenzó a fallar, parpadeando a intervalos irregulares. Me levanté para verificar los cables, pensando que era solo mal contacto. Pero incluso moviéndolos, la imagen continuaba estática, como si algo interfiriera en la señal. Suspiré y decidí apagar el aparato, dejando la sala solo con la luz del poste de la calle. Fue entonces cuando oí el primer sonido proveniente del pasillo.
un arrastre lento de madera. Me congelé, mirando fijamente a la entrada de la habitación. El sonido continuó, repetido, como si alguien estuviera empujando el armario milímetro por milímetro. Mi hija levantó la cabeza, asustada, y preguntó en voz baja si aquello era el viento. Yo no respondí, incapaz de formar palabras. Dentro de mí, la certeza era clara. Aquello no era viento. El arrastre paró de repente, sustituido por un silencio aún más extraño. Respiré hondo, pero el aire parecía no entrar. Mi hija se acercó a mí y me agarró la mano con los ojos muy abiertos. Entonces vino el segundo sonido, un toque seco, el mismo que yo había oído en la madrugada anterior. Luego otro, y otro más. Venía directo de la habitación, con un ritmo lento e insistente, como una llamada suave. A cada toque, yo sentía un escalofrío subir por la columna. Yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La cosa dentro del armario, sea lo que fuera, quería atención. Intenté reunir coraje y dar un paso en dirección al pasillo. Necesitaba ver, necesitaba entender, incluso si el instinto imploraba huir de allí. Pero antes de que consiguiera moverme, la luz de la sala parpadeó 3 veces y se apagó completamente. Mi hija dio un grito bajo y se agarró a mí, enterrando el rostro en mi pecho. Sentí mi corazón latir tan fuerte que parecía doler. La sala ahora estaba iluminada apenas por la luz débil de la calle, proyectando sombras largas. El pasillo quedó completamente oscuro, como si absorbiera toda la claridad. Los toques continuaron, más firmes ahora, casi impacientes. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando pensar en algo racional, pero no había nada racional en aquella situación. Con mi hija aún agarrada a mí, alcancé lentamente el interruptor de la sala. Cliqueé 2 veces, pero la luz no volvió. Parecía que algo había apagado más que la electricidad, como si hubiera drenado la energía. El sonido de los toques cesó de repente, dando lugar a pasos leves en el suelo de la habitación. Pasos minúsculos, rápidos, yendo de un lado para el otro. Sentí la piel del brazo erizarse como si fuera una descarga eléctrica. Mi hija preguntó, lloriqueando, quién estaba en la habitación. Yo no supe qué responder. Solo sabía que no era nadie que debería estar allí y que no estábamos solas. De repente, el ruido paró completamente. Un silencio tan denso se apoderó del apartamento que hasta el sonido de la calle se esfumó por unos segundos. Mantuve a mi hija en mis brazos, sin moverme, esperando cualquier movimiento. Fue entonces cuando algo nuevo sucedió. La puerta de la habitación comenzó a cerrarse sola, lentamente, como si alguien empujara con la palma de la mano. La madera chirrió al principio, después se movió suavemente hasta casi tocar el marco. Contuve la respiración, sintiendo que mis piernas flaqueaban. La puerta quedó allí, casi cerrada, como si alguien observara por una rendija invisible. Ninguna sombra apareció, pero eso solo lo empeoraba. La ausencia total de movimiento parecía más amenazadora que cualquier figura. Finalmente, tomé una decisión. Necesitaba salir de allí en ese mismo instante. Tomé el bolso, la cartera, y levanté a mi hija en brazos con un impulso desesperado. Ella lloraba en voz baja, preguntando si nos íbamos para siempre. Respondí que sí, aún sin saber a dónde ir. Caminé en dirección a la puerta de salida lo más rápido que pude, sin mirar hacia atrás. Mientras atravesábamos el pasillo, sentí un viento helado viniendo de la habitación, incluso con todo cerrado. La sensación era de que algo se acercaba, lento y curioso, como si estuviera extendiendo un brazo invisible para alcanzarnos. Abrí la cerradura con la mano temblorosa, sudando frío, y salí sin ni siquiera revisar si había cerrado bien. En el pasillo del edificio, el aire parecía completamente diferente, mucho más ligero. Respiré hondo varias veces, como si intentara limpiar el cuerpo de aquella sensación asfixiante.
Mi hija también pareció relajarse un poco, aunque aún sollozaba. Bajé las escaleras con prisa, evitando esperar el ascensor antiguo. Cuando llegamos a la planta baja, sentí que mis piernas finalmente respondían mejor. No volví la vista atrás ni por un segundo, con miedo de ver algo en la puerta del apartamento. Nosotras caminamos hasta la calle, incluso de madrugada, sin destino claro. Pensé en llamar a una amiga, pero no quería asustarla con la historia. Yo solo sabía que necesitaba distancia de aquel lugar. De cualquier modo, de cualquier forma. Pasé el resto de la noche en casa de una colega de trabajo con mi hija, sin poder dormir. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras parecían demasiado absurdas. Aún así, ella dijo que podíamos quedarnos allí el tiempo que necesitáramos. Desde entonces, evito volver al apartamento sola, siempre pidiendo que alguien me acompañe. Yo sé que, en algún momento, tendré que abrir el armario de nuevo para retirar las cosas. Pero cada vez que pienso en eso, la imagen de la portezuela oculta vuelve a mi mente. Y, peor aún, el sonido lento de los toques en la madera, llamando a alguien. Yo no sé lo que había allí dentro, ni quiero saberlo. Solo sé que la sensación de estar siendo observada nunca desapareció completamente, y que, en San Luis Potosí, algunas cosas antiguas no deberían ser despertadas. ¿Cómo estás? Soy Victoria, y aún me estoy acostumbrando a este pequeño apartamento que alquilé a toda prisa después de que mi matrimonio terminara. Al principio, incluso me pareció reconfortante tener un espacio solo para mí, aunque fuera sencillo. Los primeros días fueron tranquilos, solo ese silencio extraño de casa nueva. Pero pronto empecé a notar unas cositas fuera de lugar que me dejaron pensativa. Una taza que estaba segura de haber dejado en la mesa apareció en el fregadero. Mi cepillo de pelo se cayó del armario sin motivo aparente. La luz del dormitorio se quedó encendida un día entero mientras yo estaba en el trabajo. Pensé que solo era mi distracción, mi cabeza desordenada por el estrés, pero algo allí no encajaba con la lógica, y cuanto más intentaba ignorarlo, peor se ponía la sensación. Intento ser racional, de verdad, pero hay cosas que simplemente no cuadran. Al tercer día, cuando llegué del supermercado, me di cuenta de que la puerta del armario de la lavandería estaba medio abierta. Nunca uso ese armario, ni siquiera sé bien qué hay dentro. Solo guardo unos cubos, una caja vieja y unos trapos. Aún así, la puerta siempre está cerrada, porque es pesada y hace ruido. Pero ese día estaba entreabierta, como si alguien la hubiera tocado. Me quedé mirando unos segundos, intentando recordar si la había rozado antes, pero sabía que no. Y lo peor es que enseguida noté unas marcas de dedos en la parte interior de la puerta, como si alguien hubiera empujado de dentro hacia afuera. La primera reacción fue intentar encontrar una explicación obvia, cualquiera. Pensé que tal vez se había acumulado humedad y la madera se había hinchado, o que podría ser algún movimiento en el edificio, qué sé yo, pero metí la mano por dentro de la puerta para comparar el tamaño de las marcas. Y no eran las mías, eran más delgadas y un poco más pequeñas, como dedos de alguien nervioso. Esa presión irregular, como de quien intenta salir sin hacer ruido. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, de esos que dan hormigueo en la espalda. Cerré la puerta de nuevo, intentando no pensar demasiado, pero no pude quitármelo de la cabeza el resto del día. Ya he pasado por algunos apuros en la vida, pero nunca he sido paranoica. Aún así, esa noche me quedé escuchando cada crujido del apartamento. Estos edificios antiguos de San Luis Potosí tienen sus propios ruidos, lo sé. La madera, las tuberías, el viento que entra por las ventanas mal selladas.
Pero ese día parecía que todo estaba amplificado, como si hubiera dejado algún sentido demasiado conectado. Después de las 10, cuando me acosté, oí un sonido corto que venía de la lavandería. No era un crujido, ni viento. Era como si una mano raspara la puerta, y me congelé. Me quedé quieta, tumbada, sin mover un músculo. La respiración se volvió superficial de forma automática. Intentaba escuchar mejor, pero el corazón latiendo fuerte lo estropeaba todo. El sonido no se repitió, pero la sensación se quedó allí. Una presencia silenciosa. No sé cómo explicarlo. Aquello no parecía imaginación, y mucho menos cansancio. Pensé en levantarme para comprobarlo, pero mis piernas simplemente no obedecían. Me quedé allí, mirando el techo oscuro, intentando convencerme de que era una tontería. Solo conseguí dormir cuando ya estaba casi amaneciendo, e incluso así dormí mal. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, me armé de valor para mirar la lavandería. La puerta del armario estaba cerrada como la había dejado, pero sentí un ligero olor a polvo levantado, como cuando alguien revuelve cosas guardadas. Toqué la madera despacio, intentando notar si había alguna abertura, pero estaba normal, pesada como siempre. Aún así, no conseguí relajarme. Cogí mis cosas y salí más temprano de lo normal. Por el camino, me repetía mentalmente que estaba exagerando, que mi cerebro me estaba gastando una broma. Pero, en el fondo, sabía que algo iba mal allí. En el trabajo, intenté actuar con normalidad, pero cualquier cosa me distraía. Un compañero me llamó 3 veces hasta que me di cuenta. En otro momento, se me cayó un papel y casi doy un salto del susto. No quería comentar nada con nadie, porque parece locura cuando lo dices en voz alta. ¡Ay! Una puerta se abrió sola. ¡Ay! Oí un ruido. Parece cosa de película. Pero la sensación no se iba de mi cuerpo. Era como llevar un peso invisible en el estómago. Volví a casa ya tensa. Cuando entré en el apartamento, el olor era diferente. Un olor a humedad, como de algo cerrado durante mucho tiempo que se abre. Tiré mi bolso en el sofá y me quedé parada en la puerta, solo escuchando. No había ruido alguno, lo que para mí era peor. El silencio absoluto deja espacio a que la imaginación corra. Hice el esfuerzo de encender la luz de la sala, respirando hondo. Mi mano temblaba un poco, y eso me irritó. No puedo tener miedo de mi propio apartamento, pensé. Pero era exactamente eso lo que estaba pasando. Decidí ir directamente a la lavandería para sacarme aquello de la cabeza. La puerta del armario seguía cerrada, pero parecía un poco desalineada, como si hubiera sido empujada desde dentro de nuevo, muy levemente. Me agaché para mirar los laterales y sentí un vuelco en el estómago. Las marcas de dedos estaban más nítidas ahora, y había más de ellas. Pasé el dedo por encima y sentí el polvo acumulado arrastrarse. Aquello no tenía sentido. Nadie tenía la llave de mi apartamento, y nadie debería estar allí. En ese momento, pensé seriamente en llamar a alguien, a cualquier persona. Una amiga, mi hermana, alguien para que viniera a quedarse conmigo. Pero me sentí tonta, porque no tenía ninguna prueba concreta de nada. Era solo una puerta, unas marcas, unos ruidos, cosas que cualquiera diría que son normales. Aún así, empecé a temblar. Sentí ese mismo escalofrío subiendo por la espalda, y me aparté del armario como si fuera a morderme. Cerré la puerta de la lavandería con fuerza, y en ese instante oí algo golpear allí dentro. El ruido fue seco, como si algo hubiera caído o se hubiera movido de repente. No fue fuerte, pero lo suficiente para paralizarme en medio de la sala. Me quedé allí, conteniendo la respiración, esperando oírlo de nuevo. Pero todo se quedó en un silencio absoluto que parecía aún más extraño. Di algunos pasos hacia atrás
sin quitar los ojos de la puerta. Mi mente intentaba buscar alguna explicación lógica. Tal vez era algún objeto mal colocado o el cubo resbalando. Pero sabía que no había nada suelto allí. Lo había ordenado todo hacía pocos días, precisamente para evitar el desorden. Y aún así, algo se movió. No soy valiente. Nunca lo he sido. Y en ese momento eso quedó muy claro. Mi primera reacción fue coger mi móvil e ir a la sala, donde había más luz. Estuve andando de un lado a otro, intentando decidir qué hacer. Mis pensamientos estaban completamente enredados. Una parte de mí quería abrir la lavandería y acabar de una vez con la duda. La otra parte quería correr fuera del edificio y no volver nunca más. Al final, hice lo que parecía menos humillante. Me senté en el sofá e intenté calmarme. Cerré los ojos por unos segundos, respirando hondo, pero la sensación de que había alguien allí no se iba. Era como si el apartamento se hubiera quedado demasiado pequeño. Cuando finalmente conseguí levantarme, fui hasta la puerta de nuevo, muy despacio. Puse la mano en el pomo, pero no tuve el valor de abrir. En su lugar, pegué el oído a la madera para intentar escuchar cualquier cosa. Al principio, solo se oía mi propio corazón latiendo, pero después juro que noté un sonido leve, casi una fricción, como si algo respirara ahogado, pero intentando ser silencioso. Aparté mi oído al instante, con un impulso casi infantil. Sentí un calor subir a mi rostro, no sé si de miedo o vergüenza. Me quedé allí parada, mirando la puerta como si fuera a moverse sola. No tenía sentido, pero era demasiado real para ignorarlo. Esa noche, no pude quedarme en el apartamento. Cogí mis cosas básicas y fui a casa de mi hermana, sin explicar mucho. Solo dije que había oído un ruido raro y que estaba demasiado nerviosa para dormir sola. Ella no hizo muchas preguntas, más que nada porque estaba claramente afectada. Tomamos té y vimos la televisión, pero yo estaba distante. Recordaba las marcas de dedos, las respiraciones, todo. Parecía que había dejado algo incompleto, como si hubiera huido de una conversación que aún no había terminado. Y la sensación no se iba de mi pecho, como un peso. Yo solo quería una noche de descanso. Cuando volví al apartamento a la mañana siguiente, todo estaba igual, al menos a primera vista. Pero había algo en el aire, un olor que no estaba allí antes. No era olor a moho, ni a suciedad. Era más como un olor a cosa guardada que se revuelve. Algo viejo, algo húmedo. Fui andando despacio por la sala, mirando alrededor. La puerta de la lavandería estaba cerrada, pero parecía tensa, como si la madera estuviera haciendo fuerza hacia adentro. Solo con mirarla, sentí mi cuerpo rígido de nuevo. Yo sabía que tenía que abrir. Respiré hondo y fui hasta allí, con la mano temblando más de lo que quería admitir. Toqué el pomo y lo sentí frío, casi helado. Tardé unos segundos en conseguir girar. Cuando la puerta finalmente se abrió, sentí que el olor se hacía más fuerte. Pero el armario estaba cerrado, exactamente como lo había dejado. Ningún objeto en el suelo, nada fuera de lugar. Todo parecía absolutamente normal. Y me asusté aún más por eso, porque el ruido que oí no había venido de ningún otro sitio. Era de allí, de aquel rincón pequeño y oscuro. Me acerqué despacio al armario, estudiando la madera. Las marcas seguían allí, tal vez incluso un poco más profundas. Pasé la uña por una de ellas y sentí el polvo suelto, indicando que eran recientes. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Toqué la puerta muy despacio y me di cuenta de que estaba ligeramente abultada, como si hubiera algo presionando por dentro. Mi corazón ya estaba acelerado de nuevo, casi dolorido. Me quedé unos segundos pensando si de verdad debería abrir, pero la duda me estaba consumiendo.
y no quería seguir viviendo con aquello. Sujeté los 2 pomos con fuerza y tiré despacio, sintiendo la madera crujir. El armario se abrió poco a poco, revelando el interior oscuro y abarrotado. Al principio, todo parecía igual a como lo recordaba. Los cubos, los trapos viejos, la caja apilada. Pero había un detalle nuevo, algo que yo no había puesto allí. Un trozo de tela muy clara, arrugado en el fondo. Por el tamaño, parecía parte de una ropa fina, tal vez una blusa o un forro. Yo no reconocí aquello. Mis dedos dudaron antes de tocarlo. Parecía casi caliente, como si se hubiera usado hacía poco tiempo. La sensación que tuve al sostener aquella tela no se puede explicar. Era como si estuviera sujetando algo íntimo de alguien, algo que no me pertenecía. Miré de nuevo el fondo del armario, intentando ver si había algo más. Y entonces me di cuenta de que había un pequeño espacio detrás de las cajas, un hueco estrecho que nunca había notado. Me agaché, acercando el rostro para ver mejor. Era oscuro, profundo, y tenía un olor diferente desde dentro, como si alguien hubiera estado allí durante mucho tiempo. Mi estómago se revolvió de una manera dolorosa, y retrocedí al instante. Cerré el armario con fuerza, sin mirar de nuevo. Me aparté rápido, con las piernas temblorosas. Aquello era más que suficiente para entender que no era cosa de mi cabeza. Había alguien allí, o al menos había estado. Sentí que me sudaban las manos y el pecho se me oprimía. La idea de que alguien pudiera estar usando ese espacio escondido me dejó mareada. No me sentía segura dentro de mi propia casa. Y la peor parte, no sabía cuánto tiempo llevaba pasando aquello, ni quién o qué estaba compartiendo el apartamento conmigo. Después de cerrar el armario, me quedé parada en la cocina sin saber qué hacer. Mi mente intentaba organizarlo todo, pero parecía que nada encajaba. Si alguien realmente estaba usando ese espacio, ¿cómo entró aquí? La puerta principal siempre hace ese ruido metálico cuando se abre. Los vecinos de San Luis Potosí comentan que el edificio es seguro, a pesar de ser antiguo, y el portero siempre me ve entrar y salir. Nada indicaba que alguien pudiera tener acceso sin que yo me diera cuenta. Aún así, la tela, las marcas, el hueco, todo apuntaba a eso. Mi cuerpo entero estaba en alerta. Era como si el apartamento goteara miedo en cada rincón. Cogí mi móvil y pensé en llamar a la policía, pero me paralicé. ¿Qué iba a decir? Hola, creo que alguien estaba escondido dentro de mi armario, pero no he visto a nadie. Probablemente me mandarían a descansar o sugerirían que era cosa de mi cabeza. Y, sinceramente, yo misma no sabía cómo explicarlo. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando la puerta de la lavandería. Era como esperar una respuesta que sabía que no vendría. Mis manos estaban frías, casi entumecidas. Sentí la garganta seca, como si hubiera tragado polvo, y por primera vez empecé a considerar irme de allí definitivamente. Pero antes de tomar cualquier decisión, oí un ruido mínimo que venía del pasillo. Un clic suave, como si alguien tocara ligeramente la pared. No era dentro del armario esta vez, era fuera, y eso me asustó aún más. Me levanté despacio, conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de que no estaba sola era abrumadora. Era como si el aire estuviera siendo compartido con otra presencia. Me acerqué a la puerta de entrada para ver si estaba cerrada con llave. Lo estaba, y eso solo aumentó el pánico. Volví a la sala y me senté en el sofá, apretando los brazos contra el cuerpo. Intenté pensar en cualquier explicación, incluso las más improbables. Quizás era un animal, pero las marcas eran claramente humanas. Y aquella tela no tenía ningún sentido. Intentaba racionalizar, pero mi cuerpo ya había decidido que había peligro. Era instintivo, casi primitivo.
Esa sensación de ser observada sin ver quién mira. La sala parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. Me sentía atrapada, totalmente vulnerable. Fue entonces cuando oí un segundo ruido que venía del pasillo. Esta vez, no era un clic. Era como si algo se arrastrara ligeramente por el suelo. El sonido era lento, cuidadoso, pero suficiente para helarme entera. Pensé en coger algo para defenderme, pero no tenía nada cerca. Lo único a mi alcance era un cojín ridículo. Me quedé completamente inmóvil, escuchando cada centímetro de aquel sonido. Y me di cuenta de que se estaba acercando a la sala. Mi corazón latía tan rápido que parecía vibrar en el pecho. No conseguía pensar con claridad. Llevé la mano al móvil de nuevo, pero mis dedos temblaban tanto que casi lo tiro. Abrí la cámara sin querer y vi mi propio rostro pálido reflejado en la pantalla. Fue extraño, pero aquello me dio una especie de choque de realidad. Respiré hondo, intentando recuperar al menos un hilo de coraje. Me levanté del sofá despacio, con las piernas temblándole. Di 2 pasos hacia el pasillo, rezando para no oír nada más. Pero el suelo crujió bajo mis pies, rompiendo el silencio. Esto hizo que el ruido en el pasillo se detuviera inmediatamente, y ese silencio repentino fue aún peor, como si lo que fuera que estaba allí me estuviera escuchando. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dolió la espalda. Cada instinto me gritaba que no avanzara, pero la curiosidad era mayor. Tal vez porque, en el fondo, yo quería terminar con aquello de una vez. Di un paso más, muy leve, y llamé. ¿Hay alguien ahí? Mi propia voz salió débil, casi infantil. Claro que nadie respondió, pero, en el mismo segundo, oí un sonido sutil detrás de mí, viniendo de la lavandería, como si algo tocara la puerta, solo una vez. Un toque suave, pero intencional. Giré el cuerpo tan rápido que mi visión se nubló por un instante. La puerta estaba cerrada, como antes, pero yo sabía que el ruido había venido de allí. Aquello ya no parecía solo alguien escondido. Parecía otra cosa, algo que no conseguía encajar en la lógica. Di algunos pasos hacia atrás, sin quitar los ojos de la lavandería. La sensación de que había algo esperando en la oscuridad era abrumadora. Sentí que mi respiración se volvía superficial, atrapada, y cada músculo de mi cuerpo se tensó. No sabía a dónde correr. La única cosa que conseguí hacer fue coger mi bolso del sofá. Tiré el móvil dentro sin siquiera mirar y me dirigí hacia la puerta. Mis manos estaban buscando la llave en el bolso, mientras mi mente gritaba para que saliera de allí. La abrí de golpe y salí corriendo del apartamento, cerrándola detrás de mí. Sentí el pulso golpeando en mis sienes. Solo cuando estuve en la escalera de metal, bajando, me di cuenta de que estaba llorando. No quería volver, pero sabía que tendría que volver tarde o temprano. Cuando llegué al rellano del primer piso, me apoyé en la barandilla, intentando recuperar el aire. Mis manos estaban sudando tanto que casi se me resbalaba el bolso. Miré hacia arriba, hacia la oscuridad del pasillo que llevaba a mi apartamento. No había ningún movimiento, ninguna sombra, pero la sensación de que algo se había quedado detrás de la puerta, esperando, me acompañó incluso allí. El edificio, tan silencioso como siempre, parecía contenedor de un secreto que nadie quería nombrar. Sentí que mis piernas temblaban sin control, y supe que no podía quedarme sola allí afuera tampoco. Bajé hasta la entrada del edificio, donde está el pequeño vestíbulo con las casillas de correo. Ni siquiera había nadie pasando, ningún vecino entrando o saliendo. Todo estaba igual de callado, como si el mundo se hubiera apagado justo cuando yo escapé. Me asomé por la puerta principal hacia la calle, buscando algún ruido, algún coche, cualquier señal de normalidad. Pero la mañana estaba gris y vacía, ni un alma a la vista.
Me abracé los brazos, sintiendo cómo el frío se mezclaba con el pánico que aún no me soltaba. No tenía idea de a dónde ir. Me quedé allí un rato, caminando de un lado a otro en el vestíbulo. Pensé en volver con mi hermana, pero no quería explicarle todo, no quería sonar delirante. También pensé en buscar un hotel, pasar 1 o 2 noches fuera. Pero mi cartera estaba casi vacía, y después de pagar el alquiler adelantado no podía darme ese lujo. Aún así, la idea de regresar al apartamento me revolvía el estómago. Era como si mis propios pensamientos chocaran entre sí, dejando mi mente agotada, incapaz de decidir nada. Al final, me apoyé contra la pared y cerré los ojos unos segundos. Intenté respirar profundamente, como si eso fuera suficiente para ordenar mis ideas. Pero las imágenes volvían una y otra vez. Las marcas de dedos, la tela desconocida, el hueco oscuro detrás de las cajas. Y ese ruido en el pasillo, ese arrastre lento que no tenía explicación. Mi respiración se aceleró de nuevo. No quería mirar hacia las escaleras, no quería imaginar que algo pudiera estar bajando. Pero aún así, levanté la vista. No había nada, solo el vacío. Después de varios minutos, decidí volver a subir. No para entrar, solo para ver si la puerta seguía cerrada, para asegurarme de que nadie había salido detrás de mí. Subí despacio, sintiendo cada escalón crujir bajo mis pies. Cuando llegué al pasillo, la puerta de mi apartamento seguía cerrada, igual que la había dejado. Y aún así, no me tranquilizó. Había algo en el aire del pasillo, algo extraño, como si la atmósfera estuviera cargada, espesa, difícil de respirar. Me acerqué un poco, con pasos cortos, y me detuve a 1 metro de la puerta. El silencio era absoluto. Me quedé allí, inmóvil, observando el pomo. Y fue entonces cuando lo vi. No un movimiento brusco ni algo evidente, solo un leve temblor. Como si alguien del otro lado hubiera apoyado la mano en la puerta, apenas. Un toque tan suave que podría habérmelo imaginado. Pero no lo imaginé. Lo sentí en el aire, en el cuerpo, en ese escalofrío que me cruzó entera. Retrocedí de inmediato, casi tropezando, y supe, con absoluta certeza, que no podía volver a entrar. No mientras no supiera qué estaba conmigo allí dentro, no mientras esa presencia siguiera imitándome el silencio. Tengo 30 años. Soy Jimena. Crecí en una casa antigua que mis padres vendieron cuando yo tenía 14 años, justo después de un accidente que involucró a un niño de la calle de atrás. Nunca volví allí. Hasta la semana pasada, cuando el actual inquilino me buscó diciendo que había encontrado algo en el forro, una caja con objetos que me pertenecían de niña y una foto mía durmiendo. Al instante, me pareció extraño. ¿Cómo podía alguien tener esa foto? Pero la curiosidad pudo más y acordé ir a San Luis Potosí para ver qué era. El día que llegué, el inquilino me recibió con cierta cautela. Parecía incómodo. La casa aún mantenía esa sensación de silencio pesado que recordaba de mi infancia. Entrar en ese lugar me trajo una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Me llevó a la sala y, sin mucha ceremonia, abrió la caja sobre la mesa. Había juguetes rotos, algo de ropa pequeña y la dichosa fotografía. No sabía si sentirme feliz o asustada. La foto me dejó paralizada por unos segundos. Era yo, durmiendo en mi habitación de niña, con la almohada arrugada y el pelo esparcido. Nada extraordinario, si no fuera por el detalle en el rincón oscuro del cuarto. Parecía que alguien me observaba, pero no había nadie más en la foto aparte de mí. Una sensación de frío subió por mi espalda, algo que no sentía hacía años. Le pregunté al inquilino si había subido solo al forro, y él lo confirmó. Dijo que encontró la caja después de escuchar unos crujidos extraños por la noche. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero ese silencio,
ese olor antiguo de la casa, me afectaba. Sentí como si el pasado me estuviera mirando, no de forma figurada, sino como algo concreto, presente allí mismo. Tomé uno de mis juguetes de la caja, un osito de peluche gastado, y sentí una ola de recuerdos. Recordé a mi hermano menor, tardes enteras jugando en el patio, a mi madre llamándonos para entrar. Todo era tan cotidiano, tan simple, y al mismo tiempo no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, de que no debería estar allí. El inquilino insistió en mostrarme el forro. Subimos por una escalera estrecha, crujiendo a cada paso. Cuando llegamos arriba, el olor a polvo y madera antigua me golpeó. Había marcas de polvo removido alrededor de la caja, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Me pregunté quién lo habría hecho y por qué. Al abrir la caja en el forro, noté un papel amarillento doblado en el fondo. Era una nota con mi letra, de cuando debía tener unos 8 años. No recuerdo haber escrito aquello, pero decía: «No quiero que me vean dormir». Mi corazón se aceleró. La frase era extraña, infantil, pero llevaba una sensación de advertencia, como si mi propio recuerdo intentara alertarme. Bajamos del forro y nos sentamos en la sala. El inquilino parecía nervioso, como si algo estuviera constantemente presente en esa casa, observando. Me contó que algunas noches escuchó pasos provenientes del piso de arriba, incluso estando solo, y puertas que se cerraban solas. Yo asentí con la cabeza, fingiendo incredulidad, pero por dentro sentía algo familiar, una conexión con mi pasado que no me daba consuelo. Al caminar por el pasillo que llevaba a las habitaciones, noté detalles que no recordaba. Marcas en la pared, pequeñas grietas, el olor húmedo del sótano. Todo parecía normal, pero al mismo tiempo cargaba una energía extraña. Parecía que la casa tenía memorias propias, que ella nos recordaba más de lo que nosotros a ella. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero no podía alejar el frío que subía por mi nuca. Decidí concentrarme en algo concreto y tomé uno de mis antiguos libros de historias que estaban en la caja. Hojeé las páginas con cuidado, recordando las tardes leyendo sola en ese cuarto. Pero entonces, entre las páginas, encontré otra foto. Esta vez, tomada desde dentro del armario, mostrándome durmiendo de nuevo. Y la sensación de ser observada volvió con fuerza. El inquilino se quedó mirándome, sin saber qué decir, y yo sentí que no estábamos solos en esa sala. No pude dormir esa noche. Incluso en el cuarto de huéspedes del inquilino, cada sombra parecía moverse sola, y el crujido de la casa antigua me mantenía alerta. A veces escuchaba pasos leves en el pasillo, como si alguien estuviera caminando despacio, sin prisa. Intenté convencerme de que eran mis recuerdos o el ruido normal de la madera vieja, pero había algo más. A la mañana siguiente, fuimos al patio. El sol ayudaba a disminuir la sensación de miedo, pero no borraba lo que sentí. Mirando la casa, parecía que ella me observaba de vuelta. Me acordé del accidente con el niño de la calle de atrás. Nunca supimos exactamente lo que pasó en esa época, solo que desapareció después de un día lluvioso. Mi familia nunca más habló sobre eso. El inquilino me contó que, después de encontrar la caja, se dio cuenta de que algunos objetos cambiaban de lugar solos. Yo no lo creí al principio, pero cuando vi mi antigua muñeca en una posición diferente, sentí un escalofrío que no supe explicar. Intenté reírme, diciendo que era coincidencia, pero mi corazón latía rápido. Decidí subir a mi antigua habitación. Cada paso en el pasillo parecía más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, sentí el olor de la madera antigua, mezclado con algo indefinible, casi metálico. Nada estaba fuera de lugar, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba. Miré la cama, y de repente tuve la impresión de que la almohada se movió sola. Me senté en el borde de la cama, intentando calmarme.
Tomé uno de mis ositos y lo abracé fuerte. Recordé noches de lluvia cuando mi madre venía a arroparme. Y cómo ese cuarto me parecía seguro. Ahora, parecía que algo dentro de él tenía vida propia, algo que no le importaba a mi infancia o mis recuerdos. El inquilino entró para llamarme, diciendo que quería mostrarme algo. Lo seguí hasta la cocina, donde abrió un armario antiguo. Allí dentro encontró una llave oxidada, pequeña, que yo no reconocía. Dijo que parecía haber estado guardada por mucho tiempo. Al tomarla, sentí un pinchazo extraño, como si algo dentro de la casa estuviera atento a cada uno de mis movimientos. Pasé la mañana revolviendo la casa, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada objeto antiguo parecía cargar una energía extraña, recuerdos que no eran solo míos. Encontré cartas antiguas, algunas escritas por mí, otras por nadie que recordara. Una de ellas decía solo: «Están mirando». El miedo comenzó a mezclarse con confusión y ya no sabía qué creer. Al mediodía, salí a caminar por el barrio. El sol de San Luis Potosí ayudaba a calmarme, pero al volver a la casa, sentí nuevamente aquella presencia. Al entrar, parecía que la casa suspiraba, o tal vez era yo. El inquilino me mostró el forro nuevamente, diciendo que quería asegurarse de que nada más estuviera escondido. Pero yo dudé en subir, sintiendo un escalofrío que no se iba. Con cuidado, subí al forro. La caja aún estaba allí, pero ahora parecía más grande, más pesada. Miré alrededor y, en el rincón más oscuro, noté algo que no había visto antes. Pequeñas marcas en el polvo, como huellas, llevando a un punto que parecía no tener salida. Mi corazón se disparó. Aquello no era normal, y yo sabía que algo me estaba observando a cada paso. Bajé apurada, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Me senté en la sala, intentando calmarme. El inquilino me preguntó si quería irme, pero yo dudé. Algo dentro de mí me decía que necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si era peligroso. Tomé la caja nuevamente y, esta vez, decidí abrir todos los compartimentos, tratando de encontrar alguna pista concreta, algo que explicara lo inexplicable. Conforme yo revolvía la caja, encontré un pequeño diario, amarillento y gastado por el tiempo. Las páginas estaban llenas de mi letra infantil, pero algunas anotaciones parecían diferentes, más serias, casi de una persona mayor. Una de ellas decía: «A ellos no les gusta ser recordados». Leí la frase varias veces, tratando de racionalizar, pero la sensación de estar siendo observada volvió con fuerza. El inquilino estaba quieto a mi lado, observando cada detalle. Dijo que nunca había visto una caja tan extraña y que la casa parecía guardar cosas que nadie entendía. Yo estuve de acuerdo, pero en silencio. Algo dentro de mí sabía que no era solo coincidencia. Aquella casa, en San Luis Potosí, tenía un pasado que se mezclaba con el mío y yo estaba de nuevo frente a él. Resolví subir a mi antigua habitación para ver si encontraba algo que pudiera explicar aquellas frases. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba, pero había una pequeña gaveta en el armario que yo nunca había notado. Al abrirla, encontré más fotos mías, todas tomadas mientras dormía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nadie en mi infancia habría tenido acceso a eso. Comencé a sentir miedo de estar sola allí. Cada rincón parecía cargado de ojos invisibles, y el crujido de la madera antigua parecía responder a mis movimientos. El inquilino notó mi tensión e intentó conversar, pero yo apenas podía hablar. La sensación de que algo me observaba sin que yo pudiera verlo era abrumadora. Al mirar por la ventana, noté que la luz del atardecer en San Luis Potosí hacía que sombras extrañas se esparcieran por la habitación. Parecían formar figuras, pero al parpadear, desaparecían. Respiré hondo,
intentando convencerme de que era mi imaginación, pero en el fondo sabía que no lo era. Había algo más, algo que no podía ser explicado. Bajé nuevamente a la sala, sintiendo el corazón latir acelerado. El inquilino sugirió que llamáramos a alguien para investigar, tal vez un especialista en objetos antiguos, pero yo dudé. Algo dentro de mí decía que no podía involucrar a nadie más, que era algo que yo necesitaba enfrentar sola, aún sin saber cómo. Mientras manipulaba los juguetes y fotos, noté que algunos ítems estaban en lugares diferentes. Mi osito ya no estaba sobre la mesa, ahora estaba en el sofá, volteado de espaldas. El inquilino dijo que no lo había movido, y yo le creí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Parecía que la casa tenía vida propia, y yo no era parte de ella, solo era una observadora momentánea. Por la noche, antes de dormir, decidí guardar la caja en mi cuarto de huéspedes. Pero cuando miré hacia el rincón, noté algo imposible. El osito estaba sentado en mi maleta, mirándome. Mi corazón se disparó y la sensación de peligro se volvió física, como si algo respirara conmigo. Intenté ignorar, pero no pude dormir. En medio de la noche, escuché pasos leves en la sala. Parecían venir de la cocina y cuando me levanté para verificar, no había nadie. La sensación de estar siendo seguida se intensificó y me di cuenta de que el silencio de la casa era pesado, casi palpable. El miedo era real, pero yo no podía dejar de sentir una extraña conexión con todo aquello. Por la mañana, sentí que necesitaba irme, pero al mismo tiempo quería entender. Tomé la caja, las fotos y los juguetes y los puse en el coche. El inquilino me acompañó hasta la puerta y ambos nos quedamos en silencio. Al mirar hacia atrás, la casa en San Luis Potosí parecía normal, pero para mí, todo allí estaba vivo, observando. No sé si volveré algún día, pero algo me dice que todavía no ha terminado. En los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero algo cambió. A veces, siento un escalofrío inesperado, como si alguien me estuviera observando, incluso en lugares comunes de San Luis Potosí. Mi madre pregunta si estoy bien, pero yo no sé explicar. No son pesadillas ni coincidencias. Es como si algo hubiera venido conmigo de la casa antigua. Mirando las fotos y juguetes que me llevé, noto detalles que no había percibido antes. Pequeños borrones, sombras discretas, ojos que parecen moverse de una imagen a otra. Intento racionalizar, diciendo que es efecto de la luz o de la memoria, pero la sensación de ser observada insiste en volver, siempre en los momentos más comunes del día. Una noche, me desperté con el sonido de pasos leves en el pasillo del apartamento. Pensé en levantarme, pero me congelé. Cada paso parecía coincidir con el latido de mi corazón. Cuando miré hacia el rincón del cuarto, vi una sombra que desapareció antes de que pudiera entender. Me quedé inmóvil, sin saber si aquello era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hoy, escribo esto intentando organizar mis pensamientos. No sé si debo creer que algo sobrenatural sucedió o si son solo recuerdos que se mezclan con mi imaginación. Pero sé que algunas cosas no se explican, especialmente cuando involucran lugares como aquella casa en San Luis Potosí y el pasado que parece negarse a ser olvidado. A veces, aún siento una presencia detrás de mí, silenciosa, esperando. No sé si es solo el recuerdo de mi infancia o algo más concreto, algo que se mueve en las sombras. No busqué más la caja, ni quise volver a la casa. Pero sé que, de alguna forma, ella todavía está conmigo. Y tal vez, un día, cuando menos lo espere, me llame de vuelta.